Él es Rolando Sandoval, es director de cadena de suministros y gestión de riesgos de Sánchez y Martín. Y la ponencia que nos va a dar hoy es la mitigación de riesgos de negocios utilizando instrumentos financieros. Bienvenido, Rolando. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Déjenme les comparto la presentación. Rolando, si Vamos me por el... permiten también darte Claro que las sí. gracias y platicar a la comunidad académica. Rolando, además de ser un profesionista de primer nivel, es un hombre brillante que tengo el gusto de conocer y ser amigo personalmente, y es profesor del instituto. Entonces, por ahí al final vamos a platicar un poco del curso que vas a lanzar con nosotros, que me encantaría que la gente conociera, que es justo de estos temas. Darte la bienvenida y de nuevo gracias, querido Rola, por platicarnos lo que tienes que decir. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por la invitación y pues tanto al IAT y al IEB por permitirme este momento, ¿no? Para compartir con ustedes. Y bueno, pues si quieren, iniciamos nada más la presentación. En general, pues bueno, como bien me comentaron hace un momento, la sesión va a ser acerca de la mitigación de riesgos de negocio. Entonces, para poder hablar antes de empezar a hablar de temas de instrumentos financieros, la verdad es que deberíamos de empezar por definir qué es el riesgo. O sea, nosotros no podemos empezar a hablar de usar instrumentos de algo que no conocemos todavía y no podemos ni siquiera definir de una manera adecuada. Y aquí me voy a ir a la interpretación que a mí me toca escuchar constantemente, especialmente de aquellos que siguen la corriente de los mercados eficientes, en donde definen a la volatilidad como el riesgo y definen a la volatilidad como la desviación estándar que hay sobre una media. Entonces, en ese sentido, esta definición para el concepto de riesgo en un negocio tiene la particularidad de hacernos ver que si el valor está por encima de la media, es algo riesgoso, dado que está generando volatilidad. Si las probabilidades que existen son deterministas, como lo que vemos en el caso de unos dados, también estamos hablando de algo que se considera riesgoso. Y si los precios se mueven oscilatoriamente, pero con una tendencia positiva para un negocio, también se considera como una parte del riesgo. Y aquí tomo una parte de lo que decía Warren Buffett cuando hablaba de invertir en acciones y decía, los mercados, la teoría de portafolios tiene varios absurdos en donde si una empresa vale $100 y no ha tenido movimientos de precio, se ve menos riesgosa que si al siguiente día el precio se cae a 20 y empieza a tener una tendencia alcista. Entonces, efectivamente la empresa es la misma, cambió el precio, pero si los factores intrínsecos que tiene la compañía son los mismos, era más riesgosa cuando estaba a 100, aún y que no había volatilidad, que ahorita que está a 20. Tu probabilidad de pérdida es menor estando en 20 que teniendo un precio de 100 a nivel acción, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí esta definición de riesgos que se maneja no me parece adecuada y considero que en la realidad el riesgo se ve de esta manera para un negocio. El riesgo se compone de eventos que son difíciles de predecir, que son con impactos catastróficos tanto para la economía en lo general como para el medio ambiente en muchas ocasiones, y que en la mayoría de los escenarios no conocemos las probabilidades. Si bien yo aquí les estoy poniendo del lado izquierdo una curvatura con una cola larga, que no es una curva normal, hay eventos con muy poca probabilidad, pero con una gran capacidad de generar pérdida. La realidad es que pocas veces conocemos las probabilidades de lo que estamos trabajando. Y eso realmente es el riesgo. El riesgo es lo que no sé que no sé. Entonces, aquí
El riesgo, incluso en cualquier entorno de negocio, no se representa solo por el cambio de precio, se representa por lo que ocasiona el cambio de precio. Podemos hablar de una enfermedad. El COVID es un evento que tenía impactos catastróficos y que de alguna manera fue relativamente predecible, no en cuanto a la duración, pero sí a la intensidad que podía tener, dado que se veía cómo estaba progresando en China. Las sequías son eventos catastróficos que afectan a todos, a los precios de todos los insumos que tenemos. O sea, la escasez de agua, la escasez de recursos en un lugar en donde anteriormente había posibilidades de producir algo, son eventos que generan riesgos catastróficos y que eventualmente impactan en el precio de los bienes o de los productos y en la rentabilidad del negocio. Los impactos políticos, como el entender las tendencias políticas que tiene cualquier candidato al momento de haber una elección. Aquí estamos poniendo un ejemplo de México, pero bien pudiéramos estar hablando del caso de Argentina, o pudiéramos estar hablando del caso de Brasil, o el caso de Estados Unidos con las elecciones que ocurren al mismo tiempo que las elecciones de México. Tienen la posibilidad de generar impactos que, si bien no sabemos de qué nivel de intensidad puede ser, porque quien sea que les diga realmente está metiendo sus sesgos y sus creencias políticas en su proyección, lo cual a mí no me parece que para el caso de la mitigación de riesgos sea el enfoque adecuado. Sí son temas que nosotros debemos de considerar y debemos de estar conscientes que esa es la manera en la que realmente se ve el riesgo. No es el movimiento del precio, es qué generó el movimiento del precio. Entonces, entendiendo esta parte, nosotros partiendo de aquí, partiendo de saber qué riesgo es mi probabilidad de pérdida o el impacto que pudiera tener una pérdida, podemos avanzar y empezar a hablar de ahora sí que es un riesgo de negocio. Entonces, cuando yo recién estaba terminando de graduarme de la carrera, estaba de moda este acrónimo que se llamaba VUCA. Decían que vivíamos en un mundo que era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hace un par de años, cuando estuve cursando el IPADE, hablaron de un nuevo acrónimo. El acrónimo se llamaba BANI, que es un entorno que es frágil, que está lleno de ansiedad, que es no lineal y que es incomprensible. Y la complejidad que yo tuve cuando escuché ese nuevo acrónimo era la pregunta importante no es si es cierto lo que dice el acrónimo VUCA o lo que dice el acrónimo BANI. Lo que es importante es saber en qué cambia mi manera de ejecutar en mi negocio si yo estoy en un entorno VUCA o estoy en un entorno BANI. Y lo que a mí me sorprendía era que no había diferencia. En la realidad, estos acrónimos son acrónimos que están de moda, que se utilizan para generar una discusión que para mí en ocasiones suele ser hasta vacía, porque siendo pragmáticos lo que importa es qué vas a hacer al respecto. Y si lo que vas a hacer al respecto en el mundo VUCA y en el mundo BANI es lo mismo, de manera pragmática operan de la misma manera. Entonces, ¿esto por qué lo estoy comentando? Porque en el mundo de las finanzas, en el mundo de los derivados, se suelen dar muchas modas en donde se hablan de cosas que están de moda con soluciones que siguen siendo válidas y permanentes desde hace mucho tiempo. La palabra VUCA viene de los 80s y yo no me imagino que alguien en la Segunda Guerra Mundial dijera, no, pues es que anteriormente no estamos en un entorno volátil, incierto, complejo ni ambiguo. Entonces, son situaciones que son parte del mundo. El entorno volátil, el entorno incierto es parte de operar en sistemas complejos. Entonces, no hay manera en la que no tengas incertidumbre cuando hay elementos que están interconectados y que afectan a nivel de un efecto cascada todo lo que está ocurriendo.
Entonces, aquí, después de esto, a mí me gusta usar una frase de Deng Xiaoping, en donde dice que no importa si el gato es blanco o negro mientras cace ratones. Entonces, aquí, que no nos importa si estamos hablando de VUCA, que no nos importa si estamos hablando de Bani. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es mitigar el riesgo. Y entonces, hablando de mitigar el riesgo, lo vamos a mitigar igual si estamos porque las condiciones que van a ocurrir dado una u otra situación son exactamente las mismas. Entonces, teniendo esto claro, nuestra pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo me puedo proteger del riesgo? Y aquí hay personas que les gusta empezar por el final. Les gusta empezar por el instrumento financiero, les gusta empezar por decirte qué tipo de instrumento utilizar, en qué dimensión y en qué plazos. La realidad es que el primer paso para podernos proteger del riesgo es entender nuestro negocio. Si no somos capaces de entender nuestro negocio, no vamos a ser capaces de usar el instrumento financiero correcto, porque el enfoque bajo el cual estamos iniciando es el equivocado. Entonces, sí es entender el negocio en el que te estás relacionando, la volatilidad que tiene tus ventas, conocer a tu cliente. Después de que conoces a tu cliente, conoces qué mueve el comportamiento de tu cliente para tú poder predecir el impacto que vas a tener en tu top line. Por ahí empiezas por proteger riesgo, por proteger tu ingreso. Si no sabes qué mueve tu ingreso, no vas a saber si tienes que proteger mucho o poco, porque no sabes cómo se van a comportar tus ventas. O no sabes si los montos que están ahí en proyecciones son montos que son irracionales o que no tienen un fundamento que nos pueda ayudar. Y después de ahí nos podemos ir a todos los demás elementos que pueden entrar en temas de riesgo. Podemos empezar a hablar de los costos, que dentro de los costos hay N componentes que lo componen, podemos estar hablando de la parte energética, podemos estar hablando de la parte de las materias primas, podemos estar hablando de exposiciones cambiarias o de exposiciones a tasa de interés. Pero el último paso que debemos de hacer es elegir el instrumento. No podemos empezar por el final. Yo no me sentiría cómodo tratando de proteger el tipo de cambio de una empresa si no entiendo de qué depende las necesidades que va a tener de tipo de cambio futuro. Porque estamos trabajando sobre datos que no van a ser constantes y que dado que no controlamos bastantes variables, son propensos a estar cambiando. Entonces, para mí, reducir el riesgo es minimizar o eliminar las pérdidas financieras en escenarios que son naturalmente negativos para el negocio. ¿Por qué subrayamos esta palabra naturalmente? Porque en el negocio es muy común, una vez que nos acostumbramos a operar con instrumentos financieros, que queramos empezar a especular, que queramos empezar a utilizar las coberturas para ganar dinero metiéndonos en posiciones que no son las naturales para la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Si tus ingresos son 95% en pesos, pero tus gastos son 50-70% en dólares, tu posición natural es de comprador de dólares. No tienes nada que hacer vendiendo dólares y no tienes nada que hacer poniéndote en posiciones de venta de opciones para disminuir para tratar de especular y ganarle al mercado. Entonces, la posición natural es ¿cómo te vas a dar cuenta cuál es tu posición natural? Entendiendo tu negocio. Si tú entiendes tu negocio, entiendes que pudieras tener coberturas que se dan de manera natural, reducen tu exposición. ¿A qué me refiero con coberturas naturales? A que cuando algo crece, la parte de tu deuda crece, pero la parte de tu ingreso también crece. Y eso hace que se neutralicen. Entonces, cuando estás en escenarios en donde tú puedes tener ese tipo de cobertura natural, puede ser incluso el caso que no necesites un instrumento de cobertura. Tu cobertura se da de forma automática por la estructura que tiene tu negocio. Entonces, es el tipo de cosas que nosotros debemos de saber cómo están ocurriendo para poder meternos antes de empezar a meternos a operar con
con algún instrumento financiero. Entonces, ya que hablamos de qué es el riesgo, nos importa saber qué implica entender el riesgo de negocio. Entonces, hay bastantes factores que entran en juego cuando nosotros estamos hablando de riesgos de negocio. Implica una exposición cambiaria de tasas, que es lo más común que ocurra en mercados como México, en donde estamos altamente dependientes de nuestro socio comercial Estados Unidos, en donde el movimiento cambiario puede afectarnos de una manera sustancial en cuanto a nuestra posición natural. Al día de hoy, gran parte de los productores y exportadores, por ejemplo, tienen una problemática en donde sus ingresos se encuentran dolarizados, pero gran parte de sus costos están en moneda nacional. Y esto hace que, si bien están creciendo sus ventas, cuando lo convierten a la moneda nacional, están teniendo una caída en sus ingresos. Entonces, tienen costos que crecen en función de una inflación en México, pero tienen ventas que están creciendo en dólares, pero ahora necesitan que las ventas en volumen crezcan más que lo que se está depreciando el tipo de cambio para que ellos puedan tener una ganancia. Entonces, ese tipo de exposición cambiaria se tiene que conocer y se tiene que identificar y cuantificar antes de poderlo cubrir. Otro tipo de exposición muy común es la exposición a tasas de interés. Aquí, si bien nosotros como México normalmente traemos diferenciales de tasas entre 6 y 6,5 contra Estados Unidos, es decir, que cuando Estados Unidos tiene una tasa de 0%, nosotros tenemos el 6,25%. Si nosotros no cuidamos la tasa de interés, el gasto financiero que podemos tener es un gasto muy alto. Y esto seguramente lo conocen nuestros socios americanos, en donde desde las hipotecas hasta los créditos que tienen las empresas, pues la verdad es que se les han duplicado o hasta triplicado el costo que tiene la tasa dentro de su estructura. Y lamentablemente para la cultura americana es una cultura de alto apalancamiento. Esto hace que, si no tienes una cobertura de tasa de interés, cuando suben las tasas, tu flujo no es suficiente para pagar esa deuda que tienes con el banco, y puedes incluso llegar a tener riesgos de quiebra derivado de no haber utilizado una protección de tasas, creyendo que iban a mantenerse inusualmente bajas por un periodo sustancialmente alto. Entonces, ese es un tipo de exposición que sí podemos mitigar con instrumentos financieros, pero primero tenemos que entenderlos y tenemos que saber si efectivamente los necesitamos cubrir. ¿Cuándo no necesitaría cubrir, por ejemplo, una tasa de interés? Si yo tengo más dinero en mi caja que lo que debo, estoy teniendo una cobertura natural. El rendimiento que yo obtengo de mi parte activa se compensa con el rendimiento que yo tengo en la parte pasiva. Entonces, si la tasa sube, voy a pagar más intereses, también si la tasa sube, voy a obtener más rendimientos. En estos casos, si bien lo preferible es haberlo cubierto, si no se cubre, no genera un impacto catastrófico para el negocio. La realidad es que muy pocas empresas están en esa situación. Normalmente no te endeudarías si no necesitaras el dinero. Entonces, bueno, esa es una circunstancia que ocurre dentro del mercado. Después de esto, solemos tener exposiciones a energéticos. Este tipo de exposiciones se pueden dar de manera directa o se pueden dar de manera indirecta a través del precio de una materia prima. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí les voy a dar un caso real que nosotros tenemos. Nosotros somos una compañía que compra grandes cantidades de volumen de una sal. La sal que nosotros consumimos es una sal especial, no es la sal del cloruro de sodio, que proviene de minas que se extraen mediante inyección de agua caliente y después mediante secado. Esto quiere decir que gran parte del costo que tiene el producto realmente depende del costo de la energía. Entonces, yo puedo proteger el costo el precio de ese insumo
protegiendo el precio de la energía, porque si la energía sube, el precio del insumo va a subir. Mientras yo entienda en qué proporción la energía pesa en el costo del producto que estoy comprando, yo puedo ir al mercado y proteger la energía mediante contratos de gas natural. Lo mismo opera cuando estamos hablando de gasolina, lo mismo opera cuando estamos hablando de temas de petróleo, de benzenos, querosenos, etc. Cualquier producto que tenga dependencia a energéticos suele poder protegerse de manera indirecta. De hecho, en ocasiones suele pasar que al no entender estos efectos encadenados, nosotros decimos, bueno, es que está subiendo el precio de el insumo X. Y empezamos a crear una narrativa falsa al no entender que lo que está moviendo el precio realmente es el alto peso que tiene el energético dentro de la fabricación del producto. Entonces, ese es un tipo de exposición a la que nosotros estamos expuestos, no solo por lo que consumimos, sino por lo que indirectamente estamos teniendo de esa forma. Y la tercera es una exposición a commodities. ¿Qué es un commodity? El commodity es un producto que se puede comprar y vender y que la calidad que hay entre un productor y otro es básicamente la misma. Hablemos en este caso de commodities, suelen ser minerales como el oro, la plata, el cobre, la madera, el jugo de naranja, el aceite de soya, la soya misma, el aceite de palma. Hay muchísimos commodities, muchísimos productos que suelen, el maíz, el sorgo, que suelen tener precios que son públicos y que esos precios se mueven en función de la oferta y demanda que hay, de la especulación y de las perspectivas que va a haber en la oferta y demanda de ese producto. No únicamente es lo que va a ocurrir hoy, sino lo que se espera que vaya a ocurrir y eso se ve impactado dentro del precio del commodity. También aquí puede suceder el mismo caso que un commodity se compra y es parte de la cadena de otro commodity. Como un ejemplo que también les puedo dar de este tipo de escalonamiento es la relación que hay entre el precio de la grasa necesaria para hacer jabón, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y el aceite de soya. Cuando nosotros queremos ir al mercado a proteger el precio de la grasa animal, no existe un commodity público que me permita protegerlo. Pero entendiendo que el aceite de grasa animal se utiliza al mismo tiempo que el aceite de soya como parte importante de los biocombustibles. Y al entender que el precio de la carne depende del precio del alimento y que gran parte del alimento que se le da al ganado proviene de la soya, yo sé que si la soya sube, la grasa animal va a subir. Por dos efectos. El primero tiene que ver en que el insumo o la parte anterior de la cadena va a encarecerse, entonces el subproducto va a encarecerse. Y segundo, al subir el precio de la soya, el biocombustible deja de usar tanta soya porque el precio de la soya ya no es tan atractivo y entonces van a comprar la grasa animal. Y al comprar la grasa animal, incrementa la oferta de ese producto y hace que incremente el precio. Entonces, ese tipo de efectos encadenados solamente se entienden entendiendo tu negocio. O sea, no existe en ninguna parte un modelo que haya dado algún académico que nos diga que el precio de un producto se mueve de otra manera. Aquí es como bien dice Ray Dalio en su libro de Principles, lo que tienes que hacer es ir a entender, irte al lugar donde están ocurriendo las cosas y no quedarte a ver las cosas desde tu escritorio. Es entender cómo está la cadena, entender los impactos de segundo y de tercer nivel y no quedarte con la primera alternativa que se te viene a la mente, que es el impacto inmediato en tu cadena. Entonces, entendiendo este tema de factores de riesgo, nos podemos dar cuenta que realmente no necesitamos más que esto. Realmente podemos mitigar gran parte de los riesgos que existen
con el mercado que hay al día de hoy disponible para gran parte de los, ya sean productores o incluso pequeños negocios para el caso de la parte de exposiciones cambiarias y de tasas. Ahora, también, ¿qué implica entender el riesgo de negocio? Implica también entender los fundamentales. Y parte de este ejemplo se los di cuando estaba hablando de la parte de la carne, pero lo mismo pudiéramos hablar cuando hablamos de un commodity como el petróleo, en donde lo primero que debemos de entender es si el precio está dominado por la oferta y la demanda. O bueno, la oferta o la demanda. Aquí hablamos de productos que son supply side o demand side. El petróleo es para darles casos muy puntuales, el petróleo está dominado por la oferta, no por la demanda. Al tener un cártel que controla la disponibilidad que existe del petróleo y al ser ellos capaces de decidir unilateralmente si van a producir más o no, realmente el precio del petróleo se mueve por lo que diga este cártel, más allá de qué es lo que va a estar pasando en la economía. Si la economía está creciendo y la OPEC decide no incrementar la cantidad de producto que hay, va a subir el precio. Si empieza a subir la economía, a empezar a necesitar más, y a ellos se les ocurre que quieren bajar inventarios o quieren maximizar su utilización de activos, van a producir más y van a bajar el precio. Entonces, este tipo de mercados se mueven más por la oferta que por la demanda que hay del insumo. Hay otros productos que se mueven mucho más por la demanda que por la oferta, como es el caso del oro. El oro es un commodity que se mueve más por la demanda que por la oferta de oro que hay disponible. Entonces, estos son casos de dos commodities que tienen distintos comportamientos en cuanto a qué es lo que domina la disponibilidad. Otro factor que impacta al momento de hablar de activos riesgosos es el lugar donde se produce, porque puede haber efectos climáticos, puede haber efectos impacto de guerras que pueden afectar la disponibilidad de este insumo, y al afectarse la disponibilidad se incrementa el precio. Entonces, saber de dónde proviene el producto que estamos consumiendo nos ayuda a entender el nivel de riesgo que tenemos. Si sabemos que nuestro producto viene el 95% de una región que es propensa a sequías, sabemos que la disponibilidad no siempre va a ser la misma y entonces el precio va a estar propenso a tener oscilaciones muy fuertes en función de impactos climáticos. Si sabemos que el insumo que tenemos proviene de una zona altamente propensa a tener situaciones sociopolíticas, también sabemos que el precio se puede estar afectando porque no va a haber de dónde abastecer el producto si llega a haber un problema en ese lugar. El tercer impacto que tenemos que saber es, oye, ¿de dónde obtengo información confiable? Pareciera ser que esto no es importante, pero siendo tan fácil que alguien llegue y comente algo en internet con cero fundamento, se vuelve bastante relevante el que encontremos fuentes de información que son confiables para que las podamos utilizar para tomar nuestras decisiones. Si la información que tenemos es muy dada a ser manipulada y a no estar siendo de alguna manera auditada por algo que valide su veracidad, sí estamos expensos a que nosotros estamos siendo sujetos a mayor riesgo del que nosotros nos estamos imaginando. Y otros factores pueden existir también que impactan al precio, adicional al lugar, a la oferta y a la fuente de información, que es quiénes los consumen. Un ejemplo muy claro de esto está en el aceite de coco, para darles también el ejemplo de otro commodity. El aceite de coco tuvo un boom hace aproximadamente una década que hizo que el precio del coco subiera de manera acelerada porque la oferta no era capaz de seguir la marcha de la demanda de este producto, porque se empezó a utilizar tanto en cocina como en cuidado personal, como en productos cosméticos. ¿Qué fue lo que pasó después?
y empezó mucha gente a producir aceite de coco, empezaron a utilizarlo para productos cada vez más caros y salió información nueva que nos dice que, pues la verdad, el aceite de coco no es tan bueno para cocinar como al momento de estarlo friendo, y eso hizo que de golpe hubiera un exceso de oferta y que el precio se desplomara. Entonces, ser capaz de entender qué factores pueden impactar en el precio te ayuda también a no solamente ver, oye, quién manda, sino qué tanto se puede mover esa demanda o qué tanto puede incrementarse el consumo, de manera que podamos darnos cuenta de si el riesgo a futuro es alcista o bajista. Un ejemplo que ocurrió también aquí en México, el que seguramente muchos están informados, es el tema del tequila, el agave. El agave aquí en Jalisco, donde yo vivo, llegó a tener hace 3 años, 4 años, una escasez terrible, pero una vez que todos se empezaron a dar cuenta que había escasez, se empezó a sobreproducir. Y como el agave tarda 7 a 10 años en madurar para poder utilizarse, una vez que todos entraron al mercado, se dieron cuenta que la cantidad de agave que hay ahora es la necesaria para los próximos 15 o 20 años. La cosecha está por 5 o por 7 veces la necesidad que hay, y eso implica que ahora el agave casi se está regalando. Y entonces, si tú eres un tequilero, tú sabiendo que hay muchísima cosecha de agave, yo no me metería, en su caso, a hacer un contrato que tuviera un precio similar al que tengo al día de hoy, porque espero que vaya a caerse, ¿no? Entonces, entender esos factores también habla de los fundamentales que hay dentro del precio del activo, y te permite poder saber si tu exposición al riesgo es real o es meramente una posibilidad remota que tiene probabilidades muy bajas de ocurrir, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestra posición natural nos dice en general este tema de los riesgos. Si bien lo comentamos inicialmente, no lo quisiera obviar, decir, oye, ¿qué soy? ¿Soy comprador o vendedor? Y en función de si soy comprador o vendedor es lo que voy a estar protegiendo. No voy a vender dólares si yo necesito dólares para comprar mis insumos, porque si el precio del dólar me juega en contra, me juega en contra de manera doble. Voy a perder por lo que tengo que vender y voy a perder porque mi insumo se encareció, porque el dólar se apreció. Entonces, este tipo de situaciones son bastante importantes al momento de tomar los riesgos y parecen obvias, pero yo me he topado bastantes financieros que empiezan a tratar de especular y a tratar de ponerse en posiciones que no son las naturales de su negocio, y eventualmente, si bien no es garantía que vayas a tener una pérdida, no es cubrir el riesgo. Eso no es realmente estar cubriendo el riesgo. Entonces, ¿qué también implica entender el riesgo? Entender la dimensión de tu exposición. La dimensión de tu exposición quiere decir qué tanto de ese insumo necesitas, más allá de si eres comprador o vendedor neto, qué tanto de ese insumo vas a estar necesitando, con qué frecuencia, y en general si esos consumos van a ir a la alza o a la baja. Es decir, yo puedo saber que necesito proteger el aceite de palma para proteger la grasa animal, pero ¿en qué medida? Qué cantidad de aceite de soya debo de proteger por cada unidad de producto de carne que o de aceite de grasa animal que voy a consumir. Entonces, necesito tener claro de qué tamaño es mi exposición, y después de saber mi exposición va de la mano con entender la sensibilidad al precio y al riesgo. Estos son dos factores que están entrelazados. El entender tu cantidad de exposición normalmente te obliga a entender la sensibilidad de la exposición. Esto es ver los valores no solo en montos numéricos, sino en montos de porcentuales. Y esto tiene que ver en muchas ocasiones con efectos retrasos.
también eso es parte de entender los fundamentales del negocio que estás operando. Cuando el precio del petróleo se mueve, incluso si tu producto es dependiente del petróleo, el impacto no lo vas a ver de manera inmediata. Lo más seguro es que hay un movimiento de inventarios en toda la cadena de consumo que hay de ese producto y entender el tiempo que va a tardar en ocurrir algo en el mercado y a partir de ahí llega a ti en el precio de tu producto, también implica el no ver las relaciones uno a uno y entender incluso ciertos patrones atípicos que suelen pasar en este tipo de efectos encadenados. Efectos atípicos, diríamos estadísticamente, pero lógicos desde el punto de vista de los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el precio sube de un insumo, es normal que todos quieran transferir inmediatamente el precio porque lo más seguro es que voy a incrementar mi margen al subir el precio. Entonces, cuando el precio de algo sube, el impacto se ve inmediato, pero cuando el precio empieza a bajar, lo más común es que haya una resistencia del mercado a transferir esas caídas. Hay una alimentación del margen en toda la cadena. Para dar un ejemplo de esto, podemos hablar del petróleo con el consumo de plásticos. Para que el petróleo se convierta en plástico, tiene que convertirse del petróleo se tiene que refinar, la refinación obtiene ciertos subproductos de ese petróleo, esa refinación después se utiliza en hacer pellets de ciertos plásticos y etcétera, ¿verdad? Es una cadena bastante larga. Cuando el precio del petróleo sube, el impacto en el pellet es inmediato. Cuando el precio del petróleo baja, el impacto puede tardar hasta 3 meses y puede ocurrir no en una dimensión 1 a 1, sino en 0.4 o 0.5 a 1. Entonces, entender este tipo de efectos también nos ayuda a saber cómo podemos cubrirnos de los escenarios que son negativos para nuestro negocio. Entonces, es uno de los tipos de cuestiones que no es normal entenderlo y que cuando tú hablas de correlaciones, la correlación pareciera ser que no es tan grande como realmente ocurre, pero te das cuenta que en un sentido la correlación es casi 100 y en el otro sentido la correlación es muy baja. Entonces, el poder ver esos valores de manera segregada y no verlos únicamente numéricamente, sino verlos como seres humanos tratando de obtener el mejor beneficio posible, dado las circunstancias del entorno, puedes empezar a gestionar el riesgo de una mucho mejor manera. Y bueno, en general, estos son los impactos que tiene el precio y a partir de aquí, ahora sí podemos hablar de qué es una cobertura financiera. O sea, antes de empezar a hablar de esto, teníamos que entender el negocio. Y ya que entendemos el negocio, entendemos el impacto, entendemos la dimensión, entendemos los retrasos, entendemos las tendencias que va a haber, ahora sí podemos sentarnos a platicar de qué instrumentos financieros podemos usar. Y aquí también hay una concepción equivocada de qué son los instrumentos financieros, los derivados específicamente hablando, ¿no? Los derivados son instrumentos de certidumbre, son contratos que nos obligan de manera bilateral o nos obligan de manera unilateral. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una obligación bilateral de comprar algo y la contraparte tiene la obligación de vendérmelo al precio que está pactado. Ese es un contrato que da certidumbre del precio, porque no importa lo que pase en el mercado abierto, estamos obligados mutuamente a comprar y a vender a un precio determinado. Y después existen otro tipo de contratos que te dan certidumbre de tu peor escenario, usados como coberturas financieras. Estos contratos te dan derechos, pero no obligaciones. Es decir, obligan a la contraparte, pero a ti no te obligan a seguir tu palabra. Entonces, como tú tienes un derecho, pero no una obligación, estás sujeto a pagar una cantidad económica por el derecho de poder tener ese privilegio.
Entonces, eso te da una certidumbre de tu peor escenario. ¿Por qué? Porque si la situación de ese contrato no te favorece, no estás obligado a tomarla. Pero si la situación de ese contrato te favorece, la vas a tomar porque no habría una razón por la que no lo estarías tomando. Entonces, esos son los dos tipos de contratos que existen. A diferencia de los usos especulativos. Los usos especulativos sí pueden hacer que un derivado realmente te genere una alta incertidumbre, porque no estás operándolo de la manera correcta. Aquí hay que recordar que nosotros lo que estábamos diciendo es, ponte en tu posición natural. Y al tú ponerte en tu posición natural, vas a estar garantizando que tu cobertura funciona como eso que es, una cobertura y no como un instrumento especulativo. Entonces, estos son los ejemplos de instrumentos financieros que existen. Estos son los instrumentos básicos, los derivados más generales que existen en el mercado. Están los swaps y los forwards o los futuros, en donde el forward y el futuro en una fecha específica nos obligamos a comprar el producto a un precio. Y el swap es un intercambio de flujos dado donde intercambias un flujo variable en un periodo de tiempo por un flujo fijo. El swap sería el equivalente a una secuencia de forwards que tienen el mismo precio, que se promedian. Podríamos, de manera muy coloquial, se entiende más de esa manera, son muy similares. La diferencia es que uno está en un punto en el tiempo y el swap está en una serie de movimientos en el tiempo, y que el swap suele ser meramente financiero. El forward puede tener un componente de entrega de producto físico. Es decir, yo puedo comprar a un precio una cantidad de soya y me van a entregar soya. No me van a entregar la diferencia de precios, me van a entregar el instrumento de manera directa. Y el swap suele ser únicamente un tema de diferencias de precios. Entonces, ese es un tema de diferencias técnicas que pueden tener, pero realmente estamos hablando de un instrumento de certidumbre. Después, podemos tener certidumbre de nuestro peor escenario. Y aquí es donde entran las opciones. Las opciones, a cambio de una prima, te dicen que no estás obligado a tomar una decisión mientras esa decisión no te favorezca, pero una vez que esa decisión te empieza a favorecer, empiezas a ganar por medio de la cobertura. Ganar por medio de la cobertura tiene implicaciones en el precio de tu insumo principal, lo que vamos a terminar platicando más adelante. Entonces, es un ejemplo nada más de cómo se ve en el mercado el precio de las coberturas. Esta es una fotografía que se tomó hoy a las 6:30 de la mañana del precio del aceite de soya. El aceite de soya, si yo quisiera tomar un futuro para el contrato de diciembre, tendría un precio de $50 por bushel, por libra. Si yo quisiera tomar coberturas, puedo ir al mercado de derivados y de manera pública existen los precios de las obligaciones de compra y las obligaciones de venta. Son obligaciones unilaterales, entonces alguien puede estar obligado a comprarme, pero yo no estoy obligado a venderle y él de manera inversa, ¿no? Entonces, realmente así es como se ven. En uno vemos la tendencia de movimiento en el precio y en otro vemos el precio del derecho de comprar o el derecho de vender a ese mismo monto. Si fijan, aquí estamos a 50 y está puesto exactamente al mismo precio de 50. Entonces, pues bueno, de manera indicativa, ¿cómo usamos la cobertura? La cobertura te debe de dar ganancia cuando le vaya mal a tu negocio. ¿Qué quiere decir? Que realmente deberíamos de estar contentos si la cobertura no se ejecuta. ¿Qué quiere decir que una cobertura no se ejecute? Que al negocio le está yendo perfecto, que el riesgo que vimos no se materializó. Entonces, si es un riesgo que no se materializó, tu cobertura no va a funcionar, pero a tu negocio le va a estar yendo extraordinariamente bien. No hay manera de que a una cobertura le estés ganando y que además en el negocio estés ganando por el mismo insumo. Si están ocurriendo esas dos cosas, estabas incrementando tu exposición al riesgo, no la estabas reduciendo. Esa es una parte que no se nos debe olvidar al momento de usar coberturas.
La cobertura gana cuando el negocio pierde. Y nosotros estamos buscando proteger al negocio. No estamos buscando ganar con las coberturas. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos de estar buscando, proteger lo que no puedo controlar, no ganar a como dé lugar utilizando instrumentos que son propensos a generar pérdidas muy grandes si no se usan de la manera correcta. Caso como tenemos varias empresas aquí en México, Comercial Mexicana, que realmente terminó tronando por utilizar instrumentos que de manera natural son positivos, pero al usarlos con fines especulativos pueden destruir un negocio que llevaba décadas operando. Y bueno, lo que nosotros buscamos también, no nada más es que no únicamente es ganar cuando al negocio le va mal. En ocasiones lo que estamos buscando también es comer tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si mi insumo crece de una manera muy rápida y yo tengo la cobertura, eventualmente la nueva cobertura va a terminar siendo muy cara, porque el mercado va a ajustar los niveles de esa cobertura a la situación del insumo. Entonces, tú lo que quieres obtener con la cobertura es una especie de oxígeno. Yo necesito tiempo para poder trasladar el impacto al precio, porque si estoy operando de manera adecuada, es algo que está afectando sistemáticamente a todo el mercado. No soy el único al que le afecta que el gas natural suba. No soy el único al que le afecta que la grasa animal suba. No soy el único al que le afecta que el transporte suba. Como a todos nos está impactando, lo que nosotros buscamos con las coberturas es ganar tiempo suficiente para poderlo transferir sin tener la prisa de operar porque la rentabilidad nos está afectando, ¿no? Entonces, aquí a mí me gusta decirle de manera interna a la organización, es decir, lo que yo te estoy dando cuando contrato una cobertura es hacer que te enfoques en lo que realmente da valor al negocio, que te enfoques a los planes de crecimiento, que te enfoques al desarrollo de talento, que te enfoques a lo que sea que necesitemos para ser competitivos y que no hagamos volantazos, que no cambiemos de rumbo de manera drástica porque el dólar o porque el costo de un insumo se movió. Entonces, el permitirme ser competitivo y el permitirme olvidarnos de efectos que son importantes, pero que al final del día distraen al negocio de lo que es realmente importante, es parte de mi rol como gestor de riesgos. Y pues bueno, me gusta cerrar la conferencia con esta frase, y es que el instrumento de cobertura correcto es aquel que te permite dormir tranquilo sin importar cómo se mueve el subyacente. Es muy común que personas contraten un instrumento de cobertura y luego estén preocupados por la pérdida que les está dando el instrumento de cobertura. Si el instrumento que tomas no te va a dejar dormir tranquilo, no es el instrumento correcto y deberías de buscar otro tipo de instrumento para poder cubrirlo. Y pues bueno, les agradezco a todos por este tiempo. Creo que después de esto viene una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, aquí les Muchísimas dejo mi gracias. contacto, ¿no? Gracias Muchísimas pues gracias, a todos. Rolando. Y discúlpame, te interrumpí. No, claro, no. Perdón. Muchísimas gracias, Rolando. La verdad es que tu ponencia nos recuerda la importancia de conocer y entender los riesgos de los negocios. Y quisiera dar espacio precisamente para preguntas y respuestas. Si alguien tenemos una manita levantada ahí de Jorge. Jorge, ¿podrías desmutear tu micrófono? Sí, gracias. Primero, agradecerte, Rola, por la ponencia, que siempre es revelador y ilustrativo hasta el cielo, platicar contigo de estos temas. Yo tengo dos preguntas. La primera va en función de esto que ha pasado, que conoces bien, entre comillas, democratización de la operación de los instrumentos derivados. Yo veo en mi carrera, digamos, de profesorado, muchos alumnos, sobre todo muy jóvenes, y mucha gente en redes sociales que nos sigue, estar involucrados en operaciones de derivados que asocian con patrimonial. Lo primero que te pediría es un mensaje, tú como profesional de la industria y como alguien que las utiliza de forma profesional, ¿qué mensaje, se me cortó, perdón, qué mensaje tienes para esta gente joven que está entendiendo, andando estos mercados de una forma, pienso yo, un poco nociva? Sí, a ver, en eso sí, yo comparto ese pensamiento en cuanto a que operar derivados es nocivo
para el negocio, para la parte patrimonial. ¿Por qué? Porque normalmente nos suele llevar aquí el canto de la sirena, en donde vemos que por un monto pequeño podemos tener rendimientos de 200, 300, 400%. Pero como cualquier rendimiento alto, no es gratis. Hay una cantidad de riesgo terrible cuando tú estás operando buscando ganarle al mercado con este tipo de instrumentos. Para mí los instrumentos derivados sirven para garantizarte el abasto o el acceso a algo que necesitas. No sirven para estar buscando ganar por medio del precio del instrumento derivado. Entonces, si bien pueden dar dinero, hay personas que los utilizan con fines especulativos y les va bastante bien. Como cualquier apuesta, lo importante es saber qué tanto apuestas y qué tan seguido, ¿no? Entonces, son instrumentos que tendrías que saberlos operar de una manera bastante profunda si te atrevieras a operarlos de manera exclusiva como generadores de patrimonio. Entonces, para mí esa es la perspectiva. Y la segunda, atreviéndome a tomar dos seguidas, yo veo, hablabas del caso de Comercial Mexicana y todos los que tenemos más de década y media o década y media alrededor, porque fue más o menos por esos albores en esta industria, conocemos el caso y lo vemos a posteriori y criticamos la toma de decisiones en la dirección financiera de la empresa en ese entonces. Luego vimos este contagio que hubo, que desde el punto de vista académico se vio como un contagio de corrientes académicas de la gente que operó en los Vitros, los Cemex, los Alfas del 2009, 2010, donde todo el mundo operaba igual, ¿no? Yo me acuerdo de una frase que decía Hugo Lara en Vitro, decía que cuando todo iba volando, antes de la crisis de la subprime, él volteaba a los dos lados de la calle porque decía que las cosas iban demasiado bien como para que no atropellaran a alguien cualquier día. Y el día que explotó la crisis, dice que durmió bien a partir de ese momento, porque sabía que algo estaba roto y podrido y tenía que eventualmente tronar. ¿Qué podemos hacer para los que tienen una carrera en dirección o van encaminados a una dirección financiera de una compañía? Pensemos a alguien joven que nos escucha hoy, 25, 30 años, que va bien encaminado a una carrera de ser C-Level Executive en alguna compañía en parte de finanzas. ¿Qué le puedes aconsejar para que no se deje llevar por estas corrientes que, como tú y yo hemos platicado más de una vez, son contagiosas? La gente empieza a hacer lo que todos sus pares hacen en la industria sin un análisis, digamos, profundo. ¿Alguna recomendación desde el punto de vista intelectual que les puedas dar? Yo les recomendaría que se mantengan firmes al principio moral que tienen al trabajar para una empresa. O sea, cuando uno trabaja para una empresa, tiene el compromiso de garantizar la viabilidad a largo plazo de la compañía. Si lo que tú estás haciendo tiene el riesgo de afectar la viabilidad a largo plazo de la compañía, a pesar de que dé beneficios en el corto plazo, es algo que no se debería de hacer. Para mí, la ética profesional no nada más es no robar, no nada más es ser honesto, no nada más es ir a trabajar puntualmente. Es trabajar buscando los mejores intereses de la compañía bajo un entorno de ético, de comportamiento ético, ¿verdad? O sea, no vamos a prostituir nuestra moral si la compañía nos lo está pidiendo, pero tampoco vamos a exponerla a cosas no necesarias para nosotros garantizar un beneficio en el corto plazo. Claro. Hay una pregunta aquí, Leslie, me voy a tomar el atrevimiento de leerla yo y sumarle una. Claro. Dice, libros que pudieran recomendarnos para entender más del tema de coberturas con instrumentos. Y luego yo te agregaría, cuando explicaste un poco el modelo de factores y circunstancias o causas y efectos que llevaban a que tú supieras qué es lo que va a afectar al negocio desde el ámbito, desde el punto de vista de los riesgos, yo en lo que decías sentía más bien que traías un modelo de primeros principios en la cabeza, es decir, tú vas trazando una historia material de qué está pasando y qué va a pasar. O libros que nos puedas recomendar para poder nutrir esta parte de análisis que pues una parte es nata de tu talento natural y otra parte es formada porque eres un hombre que lee muchísimo, para no nada más pensar con los modelos que nos enseñan en la universidad, sino esta claridad que tienes tú para ver causa y efecto. Entonces, libros de las dos cosas te pediría. A mí hay dos, en temas de derivados puntualmente,
Está los libros hay un libro aquí es mi autor favorito, ¿no? Nassim Taleb, que se llama la parte de Dynamic Hedging. La primera parte es bastante buena para explicar el comportamiento de temas de derivados. También hay un libro de derivados de Hull, muy académico, pero bastante útil de cómo funciona un derivado. O sea, esto es, digamos que para mí, y lo que le comento a mis compañeros de la materia de derivados, es el saber cómo funciona el derivado es lo más fácil del mundo. Lo difícil es saber cuándo usarlo y en qué medida. Entonces, eso ningún libro te lo va a dar, te lo da es como ser trader de acciones, ¿no? Nadie te dice que tienes que poner tu stop loss hasta que no se te olvida poner el stop loss y pierdes mucho dinero. Entonces, esa es una de las cosas que ningún libro te da ese tipo de experiencias, sino operarlo y entender cómo funciona la operación. Y hablando de primeros principios, efectivamente, el otro tipo de libros que me encantan, hay tres libros que me gustan mucho. Uno es el de Principles de Ray Dalio, que su enfoque de ver los negocios es un enfoque, como bien dices, muy material, muy de entender. Él dice que es verlo como una máquina, para mí es verlo en función de relaciones causa-consecuencia. Y eso te ayuda muchísimo el empezar a ver las cosas de esa manera, pensando en el largo plazo, ¿no? Puede ser que algo en el corto plazo está desviado de lo que te dice eso, pero en el largo plazo sabes que está ocurriendo un desbalance. Eh, Otro libro que también me gusta mucho es el de Fooled by Randomness de Nassim Taleb. Es su primer libro antes de Black Swan y antes de todos los demás libros que tuvo. Ese para mí es el mejor de los libros que él tiene porque nos habla de el impacto que tiene la volatilidad o el azar dentro de lo que vemos y el ruido que puede ocurrir y cómo podemos confundir tendencias con ruido. Entonces, eso es muy importante también para poder tener una mente clara en sí, saber que el ruido está en todo el tiempo y que no podemos confundirlo con datos. Y el tercero de ellos, hay uno, recuerdo se apellida, creo que es Osab, pero piensa como un científico think like a rocket science. Ese libro está bastante bueno. Es un libro corto, tiene lecciones, capítulos muy breves, en donde cada uno de ellos te habla de cómo ver, cómo un científico de la NASA solucionaba problemas atípicos que ocurren en la industria aeronáutica, ¿no? Entonces son tres libros bastante interesantes, que a mí me gustan en ese tema. De Osam Barol. San Barol, exactamente. Sí, lo leí el año pasado. Está bastante bueno en cuanto a cómo explica esos conceptos, ¿no? Que son más, a lo mejor es mi trasfondo ingenieril que me jala a buscar certidumbre, ¿no? Muchísimas La gracias, última, Rolando. perdón, la última Perdón, de pilón, Jorge. porque la última, un pilón ya nada más para cerrar y ahorita que Leslie cierra el día, un consejo para leer a la frecuencia a la que tú lo haces, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero tú lees más o menos un libro a la semana. Sí. Y eso me ha parecido fascinante porque mediante ti incluso me he expuesto a libros que no conocía que existían. Entonces, algún tip para que leamos de una forma más ágil y no lo posterguemos por las funciones cotidianas del día. Yo empezaría porque leamos cosas que nos gusten. O sea, la verdad parece un consejo tonto, ¿no? Pero tienes que leer lo que te gusta. Si empiezas leyendo algo porque los demás dijeron que estaba bueno y a las 20, 30 páginas no te atrapa, mejor lee otra cosa. O sea, no, si apenas vas empezando, necesitas generar el hábito de hacerlo. Y para generar el hábito tiene que empezar gustándote. Entonces, después de que lees algo que te gusta, pues así como cualquier hábito es la constancia, lee todos los días, aunque sea un momento, si estás sentado en el baño, si estás antes de dormir, si estás recién levantado después del ejercicio, trata de estar leyendo, date 10, 15 minutos al día para estar leyendo y de manera natural se va a estar generando ese hábito y va a llegar un momento en donde se hace como cualquier hábito, ¿no? De manera
de manera no pensada. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo leo 30 páginas al día y de 30 a 40 páginas al día se hacen 400, 350 en la semana. Entonces, pues así te lees un libro. Perfecto, Rolando, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu ponencia, un gran contenido que nos traes al IAT y al IEB. Y bueno, pues quisiera cerrar con esto las ponencias del día de hoy, recordarles que mañana es nuestro último día, nos va a acompañar Joaquín Dávila y nos va a acompañar Jorge Fernández, que ahorita lo tenemos con nosotros, de hecho, y no se pierdan las ponencias, ya cerraríamos con eso la semana. Por último, antes de que te vaya, Rolando, quería aprovechar, tú tienes un curso con el IAT, me gustaría que nos platicaras un poco de tu curso de operación de derivados, que justo lo iniciamos en febrero, ahí lo tenemos apuntado en la página. Quienes no conozcan nuestra página web es www.iatbursátil.mx. Y ahí pueden encontrar toda la información, así como en nuestros canales que ya nos conocen, Instagram, WhatsApp, todo. Rolando, platícanos un poquito. Sí, mira, la intención de este curso está pensado en aquellas personas que no tienen acceso a la información que tienen los bancos para usar instrumentos de cobertura. Entonces, es una manera entre práctica y técnica de poder operar instrumentos de cobertura pensados en la vista del negocio, no en la vista del banquero. Entonces, esto hace que nosotros aprendamos a utilizar herramientas que hagan que podamos mitigar los riesgos de manera efectiva. Entonces, al final, lo que busca este curso es que tú pases de no entender y no saber qué es un derivado a poderlo utilizar en la empresa en donde estás trabajando, si eres tesorero, si eres gerente general, si eres el director general o si eres consejero, que puedas pasar a poder utilizarlo de una manera efectiva. Entonces, eliminamos todo el montón de teoría que no agrega valor para el principio de la cobertura y logramos hacerlo mucho más práctico y mucho más accionable. Entonces, eso en sí es lo que está pensado hacerse en ese curso. Perfecto, Rolando. Pues muchísimas gracias por compartirnos acerca de tu curso. Si alguien tiene alguna duda, saben que nos pueden contactar por Instagram y ahí mismo tenemos nuestro link para WhatsApp. Y nada, pues los dejo, los dejamos, los esperamos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Rolando. Buen Hasta día. luego. Hasta luego a todos.